Hola a todos y a todas. Mi nombre es Fernanda Muñoz y junto a mis compañeras Francisca Muñoz, Fernanda Salinas y Francisca Seguane, somos del programa Ayudantes Docentes para la asignatura de Fundamentos de Enfermería 1. Y en esta videocápsula les vamos a hablar sobre el examen físico general. Antes de sumergirnos en el tema, quiero compartirles una breve historia. Imaginemos que eres un detective de salud. Cada vez que ves a un paciente, tienes la oportunidad de reunir pistas, observar detalles y finalmente resolver un misterio sobre su bienestar. Interesante, ¿verdad? Esto es precisamente lo que hacemos con el examen físico general. Es nuestra forma de descubrir información crucial sobre la salud de una persona, de una manera muy similar a cómo un detective junta las piezas de un rompecabezas. Ahora hablemos de lo que vamos a aprender hoy. En esta clase, nuestro objetivo es que puedas reconocer el orden y los parámetros del examen físico general, así que mantén tu mente abierta y presta atención a los conceptos claves que te voy a mencionar. Pero antes, ¿qué es el examen físico general y para qué lo utilizamos? Básicamente se trata de detectar características físicas generales del usuario o usuaria, ya sean normales o anormales. Esto nos permite analizarlas y generar un diagnóstico adecuado. Es como tener un primer vistazo a la salud de una persona para saber en qué debemos enfocarnos. ¿Y qué queremos conocer específicamente en este examen? Pues aquí tienes los puntos clave. En primer lugar, tenemos posición y decúbito. Observaremos cómo está posicionado el paciente. En segundo lugar, tenemos el estado de conciencia. Evaluamos si el paciente está consciente y orientado. Luego veremos la marcha o deambulación. Observaremos básicamente cómo camina el paciente. En cuarto lugar, veremos las facies y expresión de la fisionomía, donde analizaremos las expresiones faciales. En quinto lugar, tenemos piel y fanéreos, donde revisamos el estado de la piel y las uñas. En sexto lugar, veremos el estado nutricional y para finalizar los signos vitales, donde medimos cosas como la presión arterial, el pulso y la temperatura. Espero que con esta breve introducción te sientas más preparado para lo que vamos a ver a continuación. Recuerda que cada uno de estos puntos es una pieza clave en nuestro rompecabezas de salud, así que presta mucha atención. Decúbito y posición. Tenemos la posición, que en general refiere a estar de pie. Una persona sana se mantiene de pie erguida, sin oscilaciones, ya que mantiene un buen equilibrio. En cambio, el decúbito, o posición de cama, varía según las necesidades del usuario, pudiendo ser decúbito lateral, dorsal o ventral. Hay otras posiciones que se pueden adoptar para aliviar molestias, como por ejemplo para la ortopnea, que es la falta de aire por postura, en la cual la usuaria podría adoptar una posición sentada para poder respirar mejor. Estado de conciencia. Un individuo sano se mantiene alerta, lúcido y cooperador. Generalmente la conciencia puede estar alterada después de dormir o post-anestesia general. Para nuestra profesión, este caso vendría siendo las posoperaciones ginecológicas. En este caso tenemos que evaluar orientación espacial, en dónde se encuentra la usuaria; orientación temporal, qué día es o qué hora es; orientación personal, quién es, su nombre, y que reconozca a personas cercanas. Estos casos debemos que usarlos también en las puérperas postcesárea. Podemos preguntar si sabe dónde está su bebé, si sabe a qué hora vuelve su bebé y, de nuevo, si sabe a qué hora fue su cesárea o cuántos días han pasado desde su cesárea. Tenemos también que evaluar su percepción, que puede ser normal, puede ser errónea, o sea, que perciba bien, pero que interprete mal, como vendría siendo una ilusión, o que perciba algo que no existe, como con cualquiera de sus sentidos, o sea, una alucinación. También debemos evaluar la memoria para descartar la presencia de amnesia. En las pérdidas de conciencia, debemos separarlas por duración, siendo el coma una pérdida de conciencia de larga duración y el síncope una pérdida de conciencia momentánea, como por ejemplo los desmayos. Marcha o deambulación. Aquí debemos observar la regularidad, estabilidad, largo de los pasos y braceo. Yo les recomiendo ver este aspecto cuando la usuaria entra al box de atención, ya que cuando se le pide caminar puede hacer una caminata consciente, corrigiendo algunos de los signos que quisiéramos pesquisar. Hay que fijarse en las cojeras, en las vacilaciones, la dificultad de mantener un largo de pasos constante y en los braceos asimétricos. Facies y expresión de la fisonomía. Hay que pesquisar alteraciones en la simetría facial, pigmentaciones, pliegues y edemas. Esto nos puede dar pistas del estado emocional de la usuaria,
como por ejemplo tristeza o felicidad. Se describen fases características como febril, con sudoración y pómulos rojos, peritoneal, con las mejillas y ojos hundidos y la nariz afilada, ictericia, una coloración amarilla, como la que podríamos encontrar en recién nacidos con hiperbilirrubinemia, caquética, enflaquecida. Esto se presenta generalmente al final de enfermedades consumativas, o sea, que la persona pierde peso durante esta enfermedad. Hay otras fases que son características de síndromes o enfermedades, como las fases del síndrome de Down o las fases del hipertiroidismo. Como explicamos en un inicio, dentro de piel y fareños observaremos el estado de la piel y de las uñas. Dentro de la piel vamos a observar su coloración, oxigemoglobina y hemoglobina en red capilar, grosor de la piel, presencia o ausencia de vellos, manchas, lunares, cicatrices y cualquier alteración dentro del aspecto indemne de la piel. En las uñas vamos a observar el color, higiene y forma. Con respecto a la constitución y el estado nutricional, debemos diferenciar los tipos de complexión física. En cuanto a diámetros transversos, encontramos a los tipos endomorfos, pícnicos o macroesplánicos. En diámetros longitudinales, encontramos a los longilíneos, ectomorfos, microesplánicos o asténicos. En cuanto al equilibrio entre el diámetro longitudinal y transverso, encontramos a los normolíneos, mesomorfos, atléticos o normosplánicos. También acá hacemos un cálculo del IMC o índice de masa corporal, el cual se calcula dividiendo el peso en la altura al cuadrado. Esto indicará la clasificación del usuario dentro de la tabla que presentamos aquí. En la toma de signos vitales, vamos a determinar la frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura corporal y presión arterial del usuario. Acá también agregamos la toma de oximetría. Todo esto con el fin de obtener un registro objetivo del estado cardiorrespiratorio, hemodinámico y térmico del usuario. Recalcamos también la importancia de obtener la evolución de estos signos, ya que nos va a ayudar a completar y o modificar el diagnóstico, tratamientos y cuidados del usuario. El orden de toma de estos signos debe hacerse comenzando por la frecuencia respiratoria, luego la frecuencia cardíaca, toma de presión arterial, temperatura y por último la saturación. Para la toma de la frecuencia respiratoria es importante conocer primero la fisiología de la respiración, donde diferenciamos la etapa de ventilación o fase pulmonar, la de difusión o fase hemática y por último la perfusión o fase tisular. En reposo, un adulto promedio debería tener entre 12 a 20 respiraciones por minuto, un lactante entre 20 a 40 y un recién nacido entre 40 a 60. Los factores que van a influir en esta frecuencia respiratoria serán el ejercicio, que va a aumentar la frecuencia y profundidad, el dolor, que cambia la frecuencia y ritmo y disminuye la profundidad, la ansiedad, que aumenta la frecuencia y profundidad, fumar, que aumenta la frecuencia, también la postura y algunos medicamentos, lesiones neurológicas, la anemia, entre otros factores. Para la toma de pulso, valoraremos el ritmo, la frecuencia, la amplitud y la tensión de este. Los valores normales en adultos son de 60 a 100 latidos por minuto, en lactantes de 90 a 140 y en recién nacidos de 120 a 160 latidos por minuto. Este pulso lo podemos valorar en distintas zonas, siendo las más usadas la carotidia y la radial. La presión arterial es la fuerza lateral con la que la sangre proviene del corazón y golpea las arterias. Este signo lo vamos a valorar principalmente con el uso de esfingomanómetro y un fonendoscopio. Los valores normales de un adulto de presión son una presión distólica menor a 80 y presión sistólica menor a 120. La toma de temperatura se realiza con un termómetro, siendo la zona más común de toma la axilar, donde los valores normales deben rondar los 36,5 grados Celsius. Por último, la saturación de oxígeno consiste en la estimación de la saturación de oxígeno arterial. Esta se toma mediante un oxímetro. Los valores normales en adultos deben ser superiores al 95%. Como ya terminamos de revisar toda la materia, haremos una pequeña actividad práctica. Usted atiende a una puérpera de cesárea de 2 días, mientras su bebé se encuentra en neonatología por ser prematuro. El recién nacido vuelve en 30 minutos a su lado. Ella le refiere sentirse acalorada, sedienta y que no ha podido dormir bien en estos días. Como matrona, ¿qué debería usted evaluar en esta situación? Les voy a dar un momento para que puedan pausar el video si desean realizarlo por su cuenta y haremos la retroalimentación en un momento más.
Si están listos, vamos a con la retroalimentación. Primero que nada, vamos a evaluar la postura. Como es una puérpera de cesárea, generalmente se encontrará de cúbito supino con alguna inclinación, como por ejemplo semifaulo. Como ya hemos explicado antes, tenemos que evaluar el estado de conciencia. Nos han dado datos que nos permiten hacer esto mismo. Podemos preguntar cuántos días han pasado desde su cesárea y si saben cuánto tiempo vuelve su bebé o dónde se encuentra. Si alguna de estas respuestas es errónea o está mal en general, podemos sospechar una confusión y tendríamos que indagar y avisar para poder saber de dónde proviene esta confusión. La marcha no la vamos a evaluar, puesto que se encuentra en una posición de cama. Esto es importante que ustedes sepan que generalmente no se hará todo de un viaje, sino que priorizaremos algunas de las cosas sobre otras. Lo que sí vamos a evaluar va a ser fascias, ya que sospechamos que podría tener fiebre, ¿cierto? Porque dice estar sedienta y acalorada. Buscaremos la fascia descrita anteriormente, pómulos brillantes, ojos brillantes, pómulos rojos. También debemos revisar sí o sí la piel y foráneos, ya que como salió de una cirugía en la cual puede afectar el rellenado capilar por la pérdida de sangre que tuvo, tenemos que ver que las mucosas sean rosadas y que estén hidratadas, tanto las orales como conjuntivas. Para esto podemos pedir que la usuaria abra la boca o ver sus ojos en general. Podemos mover un poco el saco conjuntival para poder ver la mucosa al interior. Si esto se encuentra alterado, si ven las mucosas de color gris, esto puede ser un signo de alerta, ya que podría estar afectando la volemia o la cantidad de sangre que tenga la usuaria dentro de su sistema. El estado nutricional en este caso no es relevante, así que pasamos a los signos vitales. Tenemos que sí o sí ver que su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, presión arterial estén normal antes de pasar a la temperatura. Sé que quizás es como tentador simplemente tomar temperatura porque ella refiere esta condición, pero tenemos que tomar en cuenta que la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria son importantes para poder proseguir con un tratamiento. Si estas se encuentran alteradas, hay que inmediatamente empezar algún tipo de tratamiento para poder normalizarlas. Terminando esto, tendríamos que seguir con el examen físico segmentario, pero eso es tema de otra cápsula. Para ir terminando, revisaremos la importancia del examen físico general. Como vimos en el caso clínico, estos van a guiar nuestro actuar respecto a posibles alteraciones que podamos encontrar. También debemos priorizar algunos de los aspectos según la situación para formar un criterio de evaluación. No todas las cosas son igual de importantes de evaluar en cada uno de los casos en los que nos podamos enfrentar. Como por ejemplo en el caso que acabamos de ver, era importante tomar la temperatura, pero también era más importante, ya que pueden poner en peligro de vida, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Es importante también que ustedes reconozcan las alteraciones de los signos que hemos hablado acá, tanto de los signos vitales como los otros que podemos identificar. ¿Y tú? ¿Con qué te quedas de esta clase? ¿Qué te pareció difícil o qué cosa no sabías? Esperamos que haya sido una clase lúdica para ustedes para que pudieran repasar estos conceptos que pueden ser un poco complicados al inicio, pero se irán adaptando lentamente en el transcurso de la carrera. Recuerden que esto lo van a ocupar en cada ámbito de su habilidad clínica, tanto si quieren ser matronas de puerperio o matronas de parto o matronas de neonatología. Esto les servirá transversalmente en cada una de las ramas que nos podamos ejercer. Como ayudantes del ramo de Fundamentos de Enfermería 1, les queremos agradecer su atención durante esta cápsula y que haya servido para repasar sus conocimientos previos o lo que hayan aprendido en clases. Esperamos que tengan un buen cierre de semestre y que les sirva también en las futuras aplicaciones de los ramos, como por ejemplo IDP. Los dejamos invitados a cualquier duda a comunicarse con nosotras a través de cursos para resolver sus dudas de esta materia u otra que te puedan tener.
También les recordamos que estaremos subiendo material de estudio para ustedes en UCursos. Que tengan una excelente tarde.